Rusia es el segundo mayor exportador mundial de petróleo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. También es uno de los mayores exportadores de petróleo, por lo cual es un jugador muy importante para la oferta mundial de este producto. Exporta en total unos 4.6 millones de barriles diarios, de los cuales 672.000 iban hacia Estados Unidos en 2021. Pero debido a la invasión de Ucrania, el país norteamericano decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos. Como consecuencia, el precio del petróleo se ha acercado a sus máximos históricos y el precio del galón de gasolina en Estados Unidos llegó a sobrepasar su nivel más alto de todos los tiempos. Como es de esperarse, Estados Unidos tiene que buscar otras fuentes para reemplazar los más de 600.000 barriles diarios que importaba desde Rusia. Y aunque parezca mentira, el gobierno estadounidense está negociando con Nicolás Maduro y con Irán para comprarles petróleo, dos de los gobiernos que más odian al país del norte. Pero ¿por qué Joe Biden prefiere comprar el petróleo de dictadores que aumentar la producción en su propio país? ¿Y por qué no se ha mencionado mucho a Canadá, su país vecino, si tiene las terceras mayores reservas petroleras del mundo? La producción estadounidense en diciembre de 2019 fue de 12.900.000 barriles de petróleo por día. 2 años después, en diciembre de 2021, su producción fue de 11.560.000 barriles diarios, de lo cual se podría deducir que Estados Unidos tendría la capacidad de reemplazar en cierta medida los cerca de 600.000 barriles que va a dejar de recibir de Rusia. Sin embargo, una delegación estadounidense viajó a Venezuela para buscar otras fuentes de suministro, teniendo en mente que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo. Esto significaría levantar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela desde el 2014. El gobierno de Estados Unidos también está considerando levantar las sanciones a Irán impuestas luego de que este país siguiera con su programa de enriquecimiento de uranio, material utilizado para fabricar armas nucleares. Entonces pareciera que Joe Biden prefiriera negociar con sus peores enemigos que con los petroleros estadounidenses. La principal razón es que como candidato presidencial, Biden se comprometió a acabar con los combustibles fósiles, y su actual secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo en el pasado que deberíamos hacer todo lo posible para mantener la energía de los combustibles fósiles en el suelo. Ya como presidente, Joe Biden eliminó el permiso para construir un oleoducto entre Canadá y Estados Unidos. Luego suspendió los contratos petroleros de arrendamiento existentes en un refugio nacional de vida silvestre en Alaska. También animó a activistas ambientales a presionar a inversionistas para que desfinanciaran a las empresas petroleras. Además, la Comisión de Energía está evaluando exigir estudios sobre el clima antes de aprobar nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles, lo cual busca generar sobrecostos y desincentivar la inversión en este sector. Por estas razones, acercarse a la industria petrolera en el contexto actual sería un cambio de posición muy incómodo para el gobierno de Joe Biden, porque por un lado se comprometió a alejar al país de los combustibles fósiles, y por otro lado porque parte de sus votantes y donantes de campaña son activistas medioambientales. De modo que pedir a la industria petrolera de su país que aumente la producción para intentar reducir el precio del crudo y reemplazar las importaciones de Rusia sería defraudar a un buen porcentaje de sus seguidores. Además, en noviembre de 2022 son las elecciones al Senado de Estados Unidos, lo cual pone más presión al presidente para no enemistarse con sus votantes. Hay que tener en cuenta que al inicio de la pandemia el precio del petróleo bajó hasta los $20 promedio mensual, incluso llegó a ser negativo, así que algunos productores abandonaron el negocio. De forma que tampoco es que sea tan fácil aumentar la producción de un día para otro. Aún así, la realidad es que promover una legislación en contra de la industria petrolera y declararle una guerra dificulta aún más el incremento de la producción estadounidense. La subida de los precios de la gasolina en Estados Unidos, los cuales tienen una relación directa con los precios del petróleo, no es algo reciente o solo referente al conflicto en Ucrania. En octubre de 2021, el precio de la gasolina estaba en $3.4 por galón, pero Biden culpó a las empresas petroleras y de gas por la subida de los precios. A propósito, este es el panorama que le espera a Colombia si Gustavo Petro es presidente, quien propone acabar con la exploración petrolera. De esta manera, Colombia tendría que importar petróleo, se acabaría la autosuficiencia energética del país y los precios de los combustibles se elevarían. Pero probablemente él culpará a los dueños de las estaciones de servicios por coludir y subir los precios. Luego probablemente procederá a imponer controles de precios para proteger al pueblo de esos capitalistas, lo cual terminará generando escasez y largas filas para abastecer combustible. Si a los países ricos se les dificulta la transición del petróleo a energías alternativas, ¿qué se podría esperar de Colombia si se detiene la exploración petrolera de un momento a otro? Pero volviendo al tema inicial, entonces Biden prefiere buscar países petroleros como Venezuela o Irán, porque en su país él no tiene mucha acogida dentro de esta industria.
También ha recurrido a la OPEP, pero no es que estén muy interesados en aumentar la producción. A los países de esta organización les conviene que los precios se mantengan altos. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos no tiene en cuenta a Canadá? ¿O por qué hasta el momento no parece ser una alternativa si es un país petrolero y no es enemigo de Estados Unidos? El primer día como presidente, Joe Biden eliminó el permiso federal para la construcción de Keystone XL, un oleoducto que iba a ir desde Alberta en Canadá al estado de Nebraska en Estados Unidos. Estaba diseñado para transportar 830.000 barriles diarios de crudo hasta su destino final en la costa del Golfo, donde se encuentra uno de los mayores centros de refinado del mundo. El proyecto llevaba más de 10 años de discusiones y demandas entre los ambientalistas y los dueños del proyecto. Se había convertido en un símbolo de lucha de los grupos ecologistas. Inicialmente Barack Obama rechazó el permiso para construirlo, luego Donald Trump reactivó el proyecto, pero finalmente Joe Biden le puso fin al oleoducto negándole su permiso. La paradoja es que para los ambientalistas fue una victoria que se cancelara el proyecto. Sin embargo, Canadá no ha dejado de aumentar su producción petrolera, solo que en lugar de usar el oleoducto, transporta parte de ese petróleo desde Alberta a la costa del Golfo en ferrocarril, el cual emite más emisiones y es casi el doble de costoso. Y Estados Unidos está buscando fuentes de petróleo en otros países, los cuales enviarán el crudo en grandes barcos que quemarán combustible y generarán más emisiones atravesando los océanos. De manera que Canadá podría ser una fuente confiable para sustituir parte de las importaciones estadounidenses de petróleo ruso, pero de nuevo pondría a Joe Biden en una situación muy incómoda, tener que enfrentar a su partido y a sus votantes y decirles de frente que sí van a necesitar más petróleo canadiense y que ese oleoducto hubiera sido de gran ayuda. Esto decía recientemente el primer ministro de la provincia de Alberta. Podríamos discutir cómo enviar casi 1 millón de barriles diarios de energía producidos de forma responsable desde el amigo y aliado más cercano de Estados Unidos. Todo lo que se necesitaría es su aprobación para Keystone XL, fácil. En realidad no es que para Canadá sea tan fácil aumentar la producción a ese nivel de un día para otro, pero tampoco lo es para Venezuela o Irán incrementar su producción para equiparar lo que importaba Estados Unidos desde Rusia en menos de 6 meses. El punto de todo esto y la conclusión es que Vladimir Putin veía cómo Europa y Estados Unidos querían poner fin a la producción de combustibles fósiles. Por eso Rusia aprovechó esa debilidad y dependencia energética sobre todo de Europa, utilizando su principal arma, el petróleo y el gas natural, para llevar a cabo sus ambiciones imperialistas. La impotencia de Alemania y de otros países europeos debe ser enorme al ver cómo Rusia invade Ucrania y al mismo tiempo estar financiando su guerra, comprando su petróleo y gas natural porque no tienen alternativa. La pregunta que queda es si el mundo intensificará su inversión en energías renovables o si la transición energética será más lenta. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por llegar al final.